Bien, continuamos entonces con esta temática acerca de el PKSUA en química medicinal, la importancia de los grupos ionizables en química medicinal. Y miren, acá tenemos una comparativa de estas dos moléculas, la bupivacaína y el bromuro de acetilpiridinio. Si ustedes estuviesen diseñando estas moléculas, ¿cuál de las dos va a estar siempre en estado iónico a pH fisiológico? ¿La bupivacaína o el bromuro de acetilpiridinio? Muy bien. El bromuro no puede deshacerse de su carga porque es un amonio cuaternario. Tal cual, es una carga permanente. Entonces, el bromuro de acetilpiridinio, al ser un amonio cuaternario, su carga es permanente. Características de los amonios cuaternarios. En algún momento, cuando veamos algunos ejemplos concretos del sistema nervioso central, vamos a ver que una de las estrategias para que los fármacos tengan acción periférica y no central es que sean amonios cuaternarios. Entonces, no atraviesan, es muy difícil, no atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? ¿Cómo la podrían definir? Es el conjunto de capilares que baña el cerebro, pero que el epitelio tiene digámoslo así, las células están tan juntas y es tan difícil de traspasar que los fármacos tienen que tener algunas características particulares. Ahí sí. Entonces, no atraviesan barrera hematoencefálica. Segunda observación. En base a las estructuras, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál de los dos es más lipofílico? ¿La bupivacaína? ¿Están seguros? Tiene una cadena de Ya. carbonos. Bien. Sí, ahí dice 14, así que muy bien. Eso significa que este CH2 se repite 14 veces, por lo tanto la cadena tiene 16 carbonos, ¿no es cierto? 15 con el metil, 16 con el metileno, entonces esto es tremendamente lipofílico. Muy bien, ya. Entonces, Nunca había visto esa nomenclatura. es una forma de abreviar, claro, uno lo puede escribir o entre el paréntesis ahí en ese vértice tiene una mayor lipofilia. Ya, otra pregunta, todo esto es la materia que a mí me gusta entregarla en forma de, digámoslo así, de preguntas ya, de razonamiento. Cuando hablamos de moléculas de alta retención en membrana, resulta que una de las características de moléculas que tienen una elevada tasa de retención en las membranas biológicas, estamos hablando de moléculas que tienden a quedar literalmente pegadas en la membrana, moléculas que alteran la membrana, o sea, que producen alteración de la membrana, de sus propiedades físico-químicas, entonces producen una alteración físico-química de la membrana, son moléculas que tienen la particularidad de quedar ancladas en la membrana y una manera más cuantitativa de evaluar eso es por una elevada cantidad de enlaces rotables en cadenas. Principalmente las simples. Claro, sí, esa es una buena observación, ¿ya? Principalmente enlaces simples, dado que los dobles son rígidos, no tienen libre rotación. Entonces, cuando hablamos de moléculas de alta retención en membranas, son moléculas que tienen cadenitas largas. Y bueno, esto proviene del hecho de que una cadena larga, como en el caso del bromuro de acetilpiridinio, esa cadena larga se parece a un fosfolípido de membrana. Entonces, el compuesto se ancla en la membrana, queda pegado y la altera físico-químicamente hablando, porque eso no es normal que esté ahí. Y de esa manera daña a la bacteria, porque el bromuro de acetilpiridinio es un agente antiséptico de superficie. Este es un amonio cuaternario. Este era el tipo de moléculas que se estaba vendiendo durante el tiempo del COVID y que rociaban todo con esto, lo cual hasta cierto punto puede servir ya, porque también altera las membranas de virus lipofílicos como el COVID. Hay virus que no son lipofílicos, que tienen cubiertas peptídicas y ahí eso en realidad no sirve de mucho. Pero teóricamente en un virus lipofílico como el COVID que tiene membrana externa sí serviría. Ya, o sea, cualquier detergente en la práctica ayuda. Vamos ahora a la otra molécula que ya la habíamos visto,
Ya, entonces, por ejemplo acá, ¿cuál es la parte de mayor libertad rotacional que ven dentro de la estructura química? Porque este no tiene una elevada retención en membranas como el otro. Pero ¿cuál sería la parte que tiene mayor libertad rotacional? Más enlaces rotables. Por ejemplo, pregunta, ¿este enlace es rotable? Oh, con eso no puedo rayar. Ahora sí. ¿Este enlace es rotable? Teóricamente sí, pero... Exacto, habíamos dicho que el par electrónico del nitrógeno está 100% deslocalizado por resonancia. Por lo tanto, la amida está siempre en esta disposición transoide, donde el protón está en el lado opuesto del oxígeno. No olviden esa particularidad de las amidas. Entonces no es muy rotable. El otro enlace para el otro lado, hacia el benceno, tampoco es muy rotable porque también hay cierto grado de resonancia del nitrógeno hacia el benceno, aunque en menor grado, ¿ya? La única parte que es más rotable del sistema es esta cadena. Sí, acá. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes cuentan cuántos enlaces rotables, acá hay 1, 2, 3, 4 enlaces rotables. Bueno, resulta que cuando una molécula tiene más de 5 enlaces rotables, comienza a tener una farmacocinética mala. Una mala farmacocinética. Por ejemplo, su absorción por vía oral comienza a verse reducida. Entonces, se evitan cadenas muy largas para evitar una mala farmacocinética de absorción por vía oral, que es la vía principal mediante la cual queremos administrar fármacos, compuestos bioactivos. Así que ya más de 5 en una cadena ya es un poco delicado y esta está en el límite. 1, 2, 3, 4 enlaces rotables, ¿no es cierto? Tenemos este que es rotable, ese es rotable y ese es rotable. Una elevada libertad rotacional y eso hace que eso se rigidice, adquiera conformación de fosfolípido y quede anclado en la membrana. Perfecto, está marcado ahí el centro quiral, este centro quiral y nada más, yo sé que esto ya es algo más básico, pero vamos a asignar, ahí la prioridad 1 sería para el nitrógeno, la prioridad 2 sería para este carbono y la prioridad 3 para este otro carbono. Entonces eso tiene configuración absoluta de tipo, si rotamos, ¿no es cierto? Así, ya es horario, eso es R. Ya, y el protón está para atrás, así que está bien. Si el protón estuviera para adelante sería ese. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Ya, pero un segundo ahí para que lo terminen de anotar. Muy bien, ya hemos identificado la estructura, grupos funcionales, formación de sales, etc. Respecto a eso, como el bromuro de acetilpiridino está siempre en forma de sal, ya esto es una sal permanente, o sea, está siempre positivo, acá no podemos eliminar la carga positiva, eso siempre va a estar positivo, pero acá, ¿cuál de los dos nitrógenos se puede transformar en sal? El del grupo amino terciario. Ya el de la amida no. Ya, ¿cómo se llama este ciclo? Si se van aprendiendo los ciclos de a poco. Empieza con pi. ¿Piridina o piperidina? Piperidina. Claro, la piridina es aromática, sí, también tiene. De hecho, al lado, ya este de acá dice piridinio porque está positivo. Esa terminación es cuando está positivo. Esta es la piridina, pero como está positiva, cuaternaria, piridinio, ¿no es cierto? Ya, y este otro es piperidina. Muy bien, así se van de a poco aprendiendo los nombres. Pasemos al siguiente problema, y este tiene una complicación particular a nivel estructural. Dice que el piroxicam es un analgésico antiinflamatorio y ahí se muestra la estructura, ¿ok? Es una estructura carboxamida, o sea, tiene una amida acá conectando estos dos sistemas con un valor de pKa de 4.6. ¿Ok? Y vamos a calcular el grado de ionización a pH 2 y a pH 8. O sea, vamos a calcular el grado de ionización de este fármaco en el estómago y en el intestino delgado. ¿Ok? En el estómago y en el intestino delgado. Bueno, lo primero, cuando ustedes enfrenten el problema, tienen que analizar la molécula y ver si es que esto es un ácido o una base o es neutro. ¿Ya? Claramente, si yo les hubiese preguntado esto mismo en el problema anterior, ustedes me hubiesen dicho que esta molécula da lo mismo, el pH siempre va a estar positivo.
¿Ok? Así que ojo con eso, porque es cuaternario. Siempre positivo. Pero acá no. Acá la cosa cambia. Y este tiene una complicación particular. Ya, miren, el valor es 4.6. Entonces, cuando uno diseña una molécula, uno tiene que tener absoluta claridad de cuáles son los grupos ionizables, porque eso depende o va a alterar la forma en que interactúa con el target. En particular, esta molécula es un inhibidor de la enzima ciclooxigenasa 2. ¿Okay? Es un inhibidor de la COX, ¿okay? De la ciclooxigenasa 2, de la 1 también, ¿okay? También inhibe, pero ahí no nos gusta mucho eso, ¿okay? Porque cuando inhibimos la ciclooxigenasa 1 se produce daño estomacal, se produce una pérdida del epitelio estomacal y puede producir úlceras. Lo que queremos es fundamentalmente inhibir la ciclooxigenasa 2 para que actúe como antiinflamatorio. Ya, pregunta, a ver, dentro de todos los grupos que ustedes ven acá, ¿qué es esto? ¿Un ácido o una base? ¿Qué creen ustedes? Ya, la verdad es que ahí es donde está la complicación, porque es una estructura un poquitito compleja en ese sentido. A ver, vamos por parte. Por ejemplo, este grupo que está acá, no sé si se acuerdan, también así se van aprendiendo los nombres de los grupos funcionales. ¿Ya? Eso, ¿cómo se llama este? Con 2 oxígenos, 1 nitrógeno. La sulfón. Sulfonamida. Muy bien, porque tiene un nitrógeno, ya. Entonces ahí de a poco van recordando eso. Esto es una sulfonamida. La sulfonamida se ha empleado en varios fármacos, no solamente acá, en esta estructura en particular, sino que las sulfonamidas también han sido súper empleadas, por ejemplo, en antibacterianos. También han sido empleadas las sulfonamidas en inhibidores de anhidrasa carbónica. Y no me puedo acordar en este momento. Y en antidiabéticos también. ¿Ya? Entonces, hay varias moléculas con ese grupo funcional. ¿Ok? Y el grupo sulfonamida tiene pKa bien interesante, pero en este caso no es relevante. O sea, este es un grupo neutro en este caso, porque el átomo de nitrógeno, primero, no puede ser básico, dado que está fuertemente deslocalizado por resonancia hacia el azufre. Y ahí, ¿no es cierto?, podemos mover ese o este otro. O sea, es tan fuerte el efecto electroatractor que no se protona nunca. Por otra parte, no tiene un protón ácido, dado que lo que tiene acá es un grupo metil. Y eso está alquilado, ¿ya? ¿Cuándo uno tiene que ponerle ojo a las sulfonamidas? Cuando tienen un protón libre. Porque ahí a veces son ácidas. Depende del resto de lo que tenga, sí, ¿ok? Pero a veces cuando hay un protón ahí, en algunos casos ese protón se vuelve ácido. Y creo que tengo un ejemplo más adelante. Ya, lo segundo, la amida. Ustedes ya saben que son neutras, así que ahí no hay que hacer nada. Entonces esa amida, que está conectada a la piridina, es neutra. El átomo de nitrógeno está fuertemente deslocalizado por resonancia. En conclusión, la amida en este caso es un grupo electrodador o atractor más bien de la piridina. Si el átomo de nitrógeno tiene un diferencial de carga positivo dado esta fuerte resonancia, actúa más bien en este caso como atractor. ¿Ok? Entonces miren, en este caso en particular vamos a decir que el efecto de la amida es retirar electrones del sistema. ¿Ok? Y este anillo es la piridina, y ahí ustedes dicen, las piridinas tienen un par electrónico, podría ser base, ¿no es cierto? Ya. Claro, pero este tiene muy baja capacidad de protonación. Miren, una piridina neutra tiene un pKa, cuando está neutra la piridina, o sea, una piridina aislada, tiene un pKa de 5.2. Ya, y lo que tenemos acá no es neutro. Entonces, el valor, les aseguro que en este caso es inferior a 5.2. Entonces, si estamos a pH 7, y por eso vayan repasando lo que hemos estado calculando, porque no podemos estar haciendo el cálculo a cada rato, pero si estamos a pH 7, estamos como 2 unidades por arriba de esto, que incluso va a ser menor a 5. Entonces, ¿cómo va a estar ese nitrógeno siempre a pH 7? Va a estar neutro. ¿Ok? Porque estamos por arriba, ¿ya? Entonces, la basicidad de este sistema no es muy relevante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es esto? Este valor, ¿de dónde viene? No es de la piridina. Cuidado, ¿ya? Este valor tiene que ver con este hidroxilo, ¿ya? Pero ustedes dijeron, pero un hidroxilo, profesor, es 16.
Sí, pero es que este hidroxilo es medio especial, miren. A ver, vamos. A ver, ¿por qué 4.6? No sé si se les viene algo a la mente ahí. ¿Por qué ese protón? Ah, no, vale. ¿Ya? O sea, debería ser 16 teóricamente, pero es 4.6 por dos cosas. A ver, lo primero, ¿este hidroxilo era un fenol? No, no es porque no está conectado directo a un benceno, a un anillo, ¿no es cierto?, aromático. ¿Ya? ¿Cómo se llama el grupo funcional? Porque miren, está conectado, voy a dibujar al tiro el protón, está conectado a un enlace doble. Entonces, muy bien, es un enol. ¿Ya? Y ahí se le prende a usted la ampolleta y dice, ah, el enol, como el que vimos en la vitamina C, y que también era ácido. Ya, por ahí va la cosa. Entonces, esto es un enol ácido, pero lo que le da particular acidez en este caso es el hecho de que este enol está quelado, o sea, está formando un puente de hidrógeno intramolecular con el oxígeno de la amida. El oxígeno de la amida atrae este protón con fuerza, haciéndolo ácido. Por tanto, este protón es el que tiene el pKa de 4,6. El anión se puede estabilizar además en resonancia a través del doble enlace. Entonces, la causa de que el protón sea ácido es que el oxígeno carbonílico lo está atrayendo, lo está tirando, facilitando que pueda salir de la estructura. Así que no era tan trivial ver que ese era el protonácido. Contra más grande el fármaco, a veces se complican estos análisis, sobre todo cuando hay muchos grupos H o NH. Pregunta, ya vamos repasando. ¿Han visto las reglas de Lipinski? ¿Este cumple las reglas de Lipinski de dadores y aceptores de puente de hidrógeno? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos dadores máximo para que sea absorbible por vía oral? Dadores, o sea, OHs y NHs. Menor a 5. Y acá tenemos 1, 2 y nada más. Así que está bien. Ya, y aceptores, ¿cuántos? Menor a 10, que son todos los átomos, ¿no es cierto?, con pares. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que estamos en el límite. Ya, por tanto, sí, pasa las reglas de Lipinski. Bien, vamos a calcular ahora, habiendo entendido esto, ¿por qué era importante esto? Porque ahora sabemos que el piroxicam se comporta como un HA, como un ácido que libera protón. Ya, vamos acá a una página nueva. Ya, el piroxicam se comporta como un ácido. Dicho sea de paso, porque este fármaco se vende mucho, si es que ustedes lo toman o lo han tomado, a veces lo venden para dolores de cabeza, dolores musculares, es bastante efectivo, pero es súper gastrolesivo, es solo 1 al día. Mucha gente lo toma cada 8 horas y puede producir úlceras serias, así que mucho En cuidado. algunos casos yo he visto que lo recomiendan cada 12 horas. Tal vez una, Lo he visto. si es que dividen la dosis capaz, pero la dosis, lo habitual es solo Sí. 1 al día. Claro. Entonces, lo he visto especialmente en pacientes que tienen dolores musculares Intenso. intensos. Claro. Sí. Exactamente. Bien. Vamos a calcular ahora entonces el grado de ionización. Vamos a insertar una página. ¿Dónde estamos? Acá. Como se comporta como HA, eso es lo que tenemos que tener presente. Cuando libere un protón, va a quedar en estado aniónico. Ya, entonces tenemos que, ¿cómo era la ecuación? La ecuación de Henderson que nos ayuda tanto para esto. ¿Qué tiene que ir arriba? En este caso, muy bien, el A menos dividido la forma neutra. Ya, eso es igual a 10 elevado a ¿qué cosa? Perfecto. Muy bien. Claro, primero ahí vamos a hacer los dos cálculos, ¿no es cierto? Ya primero con pH 2. 2 menos 4,6. Ya. Yo también aplico calculadora para ver que me dé lo mismo que a ustedes. Y acá está.
Me dio 0,0025. Gracias, 0,0025. 0.0025 aproximado, ¿ya? Y eso es A1. Bien, entonces vamos a decir que 1,0025 es el 100% de moléculas. Vamos a hacer solo este, el otro después lo hacen ustedes. Y por lo tanto, el X% de ionización, ¿qué tendría que colocar acá arriba? ¿1 o 0,0025? Muy bien, porque esto es lo que está iónico. 0,0025 es el X%. O sea, lo que está ionizado a pH 2 en el estómago es casi nada. Bueno, veamos cuánto nos da. Entonces, cero coma veinticuatro. 0,24. gracias. Entonces, vamos a aproximar, a mí me dio 0,24 y después un 9, así que, ¿no es cierto? Más o menos 0,25%. ¿Ok? Ese es el grado de ionización. Eso significa que si ahora restamos, por implicación, ¿no es cierto? Esto ya menos 100, me da que hay 99,75% del fármaco neutro. 99,75% del fármaco está completamente neutro en el estómago. Entonces ahora yo les hago una pregunta de aplicación acá, que tiene que ver con atravesar membrana y todo esto. Cuando una molécula está neutra en el estómago, ¿tiene mayor o menor probabilidad de ser absorbida en el estómago? Porque el estómago también tiene membrana. Entonces, ¿puede haber absorción estomacal? Sí, en cualquier mucosa puede algo absorberse, hasta por la piel, solo que es más difícil. Ya, pero, ¿qué creen ustedes? Si está casi completamente neutro en el estómago, ¿es más fácil o más difícil que se esté absorbiendo en el estómago? Más difícil. Si está neutro. A ver, pero piensen, ¿qué es lo que...? Si tenemos, exacto, porque la membrana, acuérdense que la membrana son fosfolípidos. Entonces, si tenemos una membrana fosfolipídica, es más fácil que una molécula neutra atraviese la membrana lipídica. ¿Ya? Entonces, conclusión, el piroxicam se absorbe en gran cantidad en el estómago. ¿Okay? Entonces, imagínense, ya en el estómago se está absorbiendo el fármaco al organismo. Como ejercicio de aplicación, ustedes hacen después en sus casas a pH 8 qué pasa con el piroxicam y ahí van a encontrar lo opuesto. Ya va a estar totalmente ionizado en el intestino. Entonces ahí la absorción es más lenta, gradualmente. A lo largo de todo el intestino se va a ir absorbiendo igual porque la superficie del intestino, ustedes saben que la superficie del intestino humano, una vez leí que era como una cancha de fútbol. Ya, porque el epitelio, si uno lo estirara, todo el epitelio intestinal, es enorme la superficie del intestino, como una cancha de fútbol. Entonces, claro, a pesar de que está iónico, se va absorbiendo lentamente. Muy bien. Ya, problema resuelto. Ya, y más o menos lo último que nos quedaría por ver, porque mi intención no es martirizarlo tanto con este tema de cálculo, es qué pasa cuando enfrentamos fármacos que tienen múltiples grupos ionizables. Entonces, creo que hay más de un ejemplo. Vamos a hacer este y el de la tablita. No sé si está en la tabla más adelante. Pensé. Sí, hay uno con una tabla. Ya, vamos a hacer este primero. Acá. Y tenemos que este fármaco tiene dos grupos ionizables, aunque uno con un valor de pKa despreciable, pero nos va a ayudar a ilustrar el punto. Dice, sulfacetamida tiene la siguiente estructura. Este tipo de moléculas, así, con una sulfonamida y un anillo aromático con un grupo anilino, o sea, todo esto del farmacóforo, miren, todo esto, acá la anilina, el anillo aromático y la sulfonamida, ¿ok? Eso es el farmacóforo de una sulfa antibacteriana. Son antisépticos de superficie. Entonces esto es un antiséptico de superficie. Por ejemplo, la famosa pastilla de carbón, que ya no sé si la venden con ese nombre,
Pero esto, el Diaren y todas esas marcas, que es para infecciones intestinales, son antibióticos de este tipo de estructura que no se absorben a nivel intestinal, tienen pobre absorción intestinal. Y ese farmacóforo, ¿por qué es así? A ver, voy a ver si puedo buscar la siguiente estructura. Denme un segundo. Ya. Entonces, este PAVA que ustedes ven acá pregunta, ¿qué estado de ionización va a tener a pH 7? Este amino no es básico porque está en resonancia en el anillo y este grupo es un atractor, entonces no se protona nada, pero este grupo libera un protón, así que va a estar anión, ¿no es cierto? Ya. Si vamos ahora al apunte, lo que estábamos conversando recién, ¿notan ustedes una similitud del PAVA con esto? Sí, hay una anilina. Y claro, aquí en vez de ácido carboxílico, una sulfonamida, pero no cualquiera, una sulfonamida acetilada, lo que incrementa la acidez del protón. O sea, este protón se va a liberar y por tanto se comporta como un ácido carboxílico. Entonces, si volvemos a la estructura acá del PAVA, esto la bacteria lo ocupa para sintetizar esto otro. Para sintetizar el ácido fólico. Acá está la estructura del ácido fólico y pregunta, ya aquí se complica harto más, hay un fragmento, hay una teridina, hay un aminoácido, un aspartato, ocupó por lo menos 3 bloques de construcción, una teridina, un aspartato, y aquí al medio, ¿qué es lo que es esto? Ahí está el PAVA, ¿no es cierto? El ácido para-aminobenzoico. Entonces, la bacteria no va a poder sintetizar esto porque nuestra molécula compite con el PAVA en la enzima que lo toma como bloque de construcción para sintetizar el ácido fólico. Entonces, ¿qué tipo de inhibición se produce? ¿Competitiva o no competitiva? Competitiva, muy bien. Entonces son fármacos inhibidores competitivos de la síntesis del ácido fólico bacteriano. Entonces ahí la importancia de ver esta similitud estructural porque ayuda a entender los mecanismos de acción. Ya, solamente voy a enfocar ahora el apunte. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Pues porque tenemos dos grupos ionizables. Claramente uno tiene un valor extremo, ya dice 1.8, o sea, esto es muy difícil que se protone. Pregunta, si el pKa es casi 2, ¿a qué pH tendría que estar para que este grupo se protone? Porque es una base, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Estoy preguntando en cuanto base. Hay un par electrónico ahí. Entonces, si el pKa es aproximadamente 2, ¿a qué pH debería estar para lograr un 100% de la protonación de ese grupo? ¿Un pH alcalino o un pH ácido? A ver, pues si estamos en un pH alcalino, se mantiene neutro. Tiene que ser un pH ácido. Si el pKa es más o menos 2, tengo que estar por debajo de 2. Por lo menos 2 unidades. Tendría que estar como a pH 0 aproximadamente para lograr protonarlo en un 100%. O sea, tendría que estar en el estómago y bajo condiciones muy particulares de extrema acidez estomacal, ¿ya? Y el otro, para acá, el pKa acá es 5.4 del protón, o sea, la salida de ese protón. Pregunta, entonces, ¿a pH 7 se ioniza en un 100%? A ver, pero ahí estaríamos, ahí hay un delta de 2 unidades, más o menos, ¿no es cierto? Por eso cercano, pero no totalmente ionizado. No, pues, bueno, siempre está como en un 99, 98, entonces va a haber un grado de ionización considerable a pH 7, dado que ahora estamos por arriba del valor de pKa, por 2 unidades. Entonces, este grupo va a estar ionizable, o sea, este es el más importante de la estructura. Y vamos a proceder de la siguiente forma. Primero, vamos a pensar qué es lo que pasa, dice acá, a pH 2. Entonces dice ahí en el estómago. Primero, cuando tenemos este pH, inmediatamente concluimos que la sulfonamida, la parte sulfonamida, o sea, la parte SO2NH, a pH 2 está neutra. O sea, su grado de ionización es despreciable, porque estamos a un pH por debajo del pKa, entonces no lo consideramos. Pero a pH 2 estamos cerca del valor de la anilina.
Entonces a pH 2 sí tengo que trabajar con ese grupo solamente. ¿Ok? Por lo tanto, a pH 2, y ahí aplicamos la ecuación, eso que está ahí es una base. Y como es una base, el equilibrio de disociación sería BH más, cuando se protone, para dar B más el protón. Por lo tanto, la ecuación sería que colocamos arriba. El neutro. Muy bien. B dividido BH más. O sea, siempre en el numerador va la forma básica, sea base normal o conjugada, es igual a 10 elevado a... P, Muy bien, pH menos P casual. Ya. Ya, entonces rápidamente, porque aquí van a encontrar algo y antes que calculen el número. Por favor, piensen un segundo. ¿Cuál va a ser aproximadamente el grado de ionización? Yo sé que me lo podrían dar. No les estoy pidiendo que de manera genia calculen. 0,02 más o menos. Pero mire, piensen por un segundo. El pH es casi igual que el P casual. Sí. O sea, esto es muy parecido. Es como 1 es a 1. Entonces, cuando son 1 es a 1, el grado de ionización es como... o sea, miren, piensen que si esto, ¿no es cierto? A ver, cuando el pH y el pKa se igualan, el pH y el pKa se igualan, entonces tenemos un 50% de ionización, la mitad, ¿ya? Entonces, cuando los valores son muy parecidos, usted dice, más o menos el 50%, y ahora lo vamos a ver. Entonces, eso daría 10 elevado a el pH 2 menos 1,8 daría 0,2, y eso me quedaría 10 elevado a 0,2. O sea, es como 10 elevado a 0. Cualquier número elevado a 0, ¿cuánto es? Cualquier número elevado a 0, ¿se acuerdan? 1, ¿no es cierto? Entonces, esta razón, este cociente es 1. Por eso digo el 50%, ¿se fijan? Ya, pero ahí calculamos el valor exacto. 1,58. Ya, entonces vamos a ver al tiro 10 elevado. Un segundo para ajustar esto. Ya. 0.2 me da 1.58. Ya, 1.58 10 elevado a 0,2 dividido 1. Entonces ahora aplicamos la proporción y decimos que 2.58 es el 100%. Por lo tanto, el grado de ionización, el X%, ¿qué coloco arriba? el resultado de O sea, aquí está la suma, ya 1 más 1, 2,58 y acá 1,1. 1 solamente, porque eso es lo que está ionizado, ¿no es cierto? Ya, o sea, esto, ¿no es cierto? Sí. Ahí, ya, muy bien, 1. Muy bien, entonces aplicamos otra vez la calculadora acá. Ya. Eso sería 100 dividido 2,58. Ya. 38,76. Gracias, entonces tenemos que X igual a 30, casi un 40%, ¿no es cierto? 38.76% de grado de ionización del compuesto. O sea, hay una ionización significativa de esta sulfa a nivel estomacal. Está ionizado alrededor de un 40%. ¿Lo ven interesante? Ya, entonces hay que trabajar solo con un pKa. Entonces, hay varios grupos, tienen que saber cuál es el grupo que tienen que escoger para ese pH que se les está preguntando. ¿Ya? Bien, y para terminar, entonces, yo les dije que íbamos a hacer el problemita de la tabla. Entonces, la tabla. Andoni, ¿necesitas copiar algo? No. Ya. De nuevo, ¿qué actividad tiene esta molécula en base a la estructura química? Exacto, por lo tanto es una sulfa antibacteriana. ¿Okay? Este es un protonáceo. Ustedes dirán, pero ya no está el carbonilo aquí al lado, pero hay un isóstero de carbonilo. Esto que está acá se comporta como un carbonilo, es un electroatractor. Es lo que se conoce como un anillo pi deficiente. Atrae densidad de carga porque hace que el par de el nitrógeno pueda ir por resonancia con mucha fuerza hacia este lado o de manera natural también puede ir hacia el otro. Ustedes ya saben, puede ir hacia allá o hacia acá. Entonces, tan fuerte el efecto atractor para los dos lados que este protón es ácido.
¿Ya? Entonces, ese es el protonácido de la estructura. ¿Y qué es lo que se nos está pidiendo acá? Por eso me interesaba este. Dice calcular el pKa. ¿No ven? Calcular el pKa. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el pKa ahora? Necesitamos el pKa. El pKa no lo están dando. Lo que están dando es dice ahí, porcentaje no ionizable. ¿Okay? Nos están dando el grado de neutralidad. Claro, ¿no es cierto? Nos están dando el grado de neutralidad a dos valores de pH distintos. pH 5 y pH 8. Entonces, como esto se comporta como un ácido, ya sabemos cuál equilibrio tenemos que hacer. El equilibrio de un ácido. Entonces, esto es un HA. Ya, vamos a la siguiente. Entonces, es un HA. Libera el protón y se forma un A-. Entonces, vamos a tener nuestro pequeño sistema de ecuaciones, ¿ya? ¿Qué sería? A ver, miren, yo creo que aquí parece que la forma exponencial nos complicaría un poco el análisis. Así que mejor ocupemos la otra, la forma normal de Henderson, ¿ya? ¿Qué sería? pKa, ¿no es cierto? pKa igual pH menos logaritmo de A menos dividido por HA. ¿No es cierto que esa forma es más apropiada en este caso? Bien. Ya, entonces, según la tabla, dice que a pH 5, ¿qué es lo que decía pH 5? Es 76% no ionizable. 76%. ¿Ya? Entonces esto sería neutro. 76%. 76% neutro. Y por eso. La diferencia, que sería 100 menos eso, ¿no es cierto? Eso, 24, exactamente. 24% entonces estaría iónico, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de neutro y iónico, a ver, voy a mover esto un poquito. Ahí. Entonces, cuando hablamos de neutro y iónico, neutro significa que la molécula va a estar como HA. Iónico significa que va a estar como A-. Ya, y esto va a caer al pH. Y había otro valor de pH, pH 7, parece que es para no. pH 8. Gracias, entonces a pH 8 dice otro valor ahí. Sí, aquí es pH 8 0,32. 0,32 neutro, ya. Tiene sentido, porque 0,32 neutro significa que a pH 8 es muy fácil sacar este protón. Entonces está muy iónico. Va a dar un porcentaje alto acá ahora. ¿Ya? Entonces 100 menos 0... 99,68. Gracias. 99.68% de iónico. ¿Ya? Entonces ahora con esta tabla tenemos las proporciones de HA y A-. Trabajamos primero para pH 5. Entonces el primer caso, número 1, sería pKa igual pH 5 menos... ¿Ya? Entonces esta sería la primera forma. Podemos ocupar en realidad cualquiera. ¿Ya? Ahí veamos si nos da lo mismo. 5 menos logaritmo de... ¿Cuánto hay de A menos a pH 5? 24%. ¿No es cierto? 24% dividido lo que hay ahora de neutro, 76%. Porque como es adimensional, no tiene unidades, porcentaje se cancela, ¿no es cierto? Con porcentaje, entonces lo podemos escribir directamente en la ecuación. Y ahora simplemente aplicar matemática y calculadora y veamos si es que nos da lo mismo con a pH 8, ¿ya? pKa igual a pH 8 sería 8 menos logaritmo de, ahí cambia. A menos sería 99.68 dividido 0.32. 5.5, gracias. Entonces pKa 5.5. Y habría que ver el segundo si es que anda más o menos parecido. Sí, eso tiene sentido. Ese es más o menos el valor de pKa de las sulfonamidas ácidas. Y es bueno conocer algunos valores. Ya ayuda a ver si es que lo que estamos obteniendo tiene sentido químico. Sí. El segundo, sí. ¿Cuánto? Sí.
5,51. Ah, ya, perfecto. Sí, excelente. Sí, podríamos, si fuéramos más puristas, haríamos el promedio ahora, ¿no es cierto?, de ambos para tener el valor final. Pero es más o menos 5,5. Así que, muy bien. Por las dos vías no tuvimos que hacer sistema de ecuación ni nada complicado. Por las dos vías podíamos obtener el valor. Perfecto, muy bien. Entonces, de esa manera también podemos obtener el pK sub A. Bueno, los grados de ionización se pueden obtener empíricamente. A distinto pH uno puede, por ejemplo, por espectrofotometría UV visible, uno puede obtener con curvas de calibrado los valores, así que se pueden obtener empíricamente los valores de iónico neutro y así uno empíricamente, de forma experimental, calcula un valor de pK sub A. También se podían calcular los pK sub A teóricamente, ¿se acuerdan dónde? No estoy seguro, ¿lo tiene o no el ChemDraw? Pero hay un sitio web que yo les di. Exacto. MolG pK sub A es un sitio web muy bueno. Eso fue publicado en una revista. No es así alguien que subió nomás algo al internet. No, eso está publicado en un paper. Por eso que yo lo recomiendo. Es confiable. ¿Ya? Ok. Bien, miren, con eso vamos. Yo sé que hay un par de ejercicios más, pero les animo a que traten de hacerlo porque me interesa que se suelten la mano con todo lo que es la unidad introductoria de esto, que cuando uno va a cualquier libro de química medicinal, como el Patrick que yo recomendé o cualquier otro, siempre parte hablando de los heterociclos y sus propiedades, la lipofilia, los grados de ionización, el nombre de los grupos funcionales y sus propiedades, cálculo de si está positivo o negativo, todo esto. Entonces, todo eso ya lo tienen acá, pero ahora depende de ustedes también entrenarse y hagan esos pocos ejercicios que quedan ahí por hacer, ¿ya? Bien, vamos entonces ahora a introducirnos en las biomoléculas para poder entender cuáles son los targets macromoleculares donde los fármacos actúan. Así que anoten por favor como título biomoléculas. El enfoque que se le va a dar va a ser siempre un enfoque estructural. Yo no me voy a detener de manera extensa en rutas metabólicas o algo por el estilo, sino que me interesa que recuerden la estructura de una biomolécula en detalle. Y lo primero que vamos a ver son proteínas. Cuando hablamos de proteínas, hablamos de que tienen una función, ya sea de tipo estructural, o sea, soporte y protección, o funcional, catálisis. Por ejemplo, las enzimas o transporte, o por ejemplo los anticuerpos, ¿no es cierto?, defensa. Entonces tenemos una función acá netamente estructural o bien una acción propiamente tal, funcional como catálisis, defensa o transporte. Todas las estructuras duras de los organismos están formadas por proteínas, piel, pelo, uña, músculos, tendones, etc. Hasta tengo entendido que estructuras mucho más duras como el caparazón de una tortuga, también una estructura proteica llena de minerales, ¿ya? También tenemos acá, ¿no es cierto?, enzimas, hormonas, anticuerpos, globulinas, las moléculas de transporte o de catálisis del organismo. Bien, mi intención con esta exposición no es entregar una lista de todas las proteínas que hay, sino que entendamos la estructura de las proteínas a nivel molecular para poder de ahí entender cómo interactúan con el fármaco. Y esto es más bien un recordatorio de cosas que ya han visto. Miren, las proteínas pueden ser muy útiles, como por ejemplo cuando creamos antibióticos de estructura peptídica. La vancomicina es un antibiótico de estructura peptídica. Hay vacunas que se pueden formular con péptidos. También hay estructuras que sirven para formar otro tipo de cosas como ropa, ¿no es cierto?, etcétera. También hay proteínas tóxicas, por ejemplo, la toxina botulínica es un péptido tóxico, también el veneno de la cobra tiene un péptido que es tóxico y que es el que produce el paro cardíaco. Entonces tenemos que pueden haber proteínas tóxicas y proteínas benéficas a nivel estructural, ¿ya? ¿Qué es lo propio de las proteínas? El alto contenido de nitrógeno, alrededor de un 15 o un 25% de nitrógeno en la estructura. ¿Qué es lo propio de los hidratos de carbono? Un alto contenido de oxígeno en la estructura y de los lípidos, un alto contenido de carbono. Entonces a nivel atómico podemos hacer esta clasificación. Y nótese lo siguiente, que cuando se consumen las proteínas a nivel biológico para generar energía,
se está produciendo 4 kilocalorías por gramo, lo que es parecido a lo que genera un hidrato de carbono, 4 kilocalorías por gramo. Mientras que un gramo de lípidos produce 9 kilocalorías, o sea, más del doble. Por eso que se almacena la energía principalmente de esta forma en el organismo como reservas. Para eso están los lípidos como reserva. Y bueno, como una comparativa aquí anecdótica, el valor del etanol, imagínense, del alcohol etílico, 7 kilocalorías, también se transforma en grasa en el hígado. Ahora, miren, antes de continuar, les quiero mostrar una molécula complicada que no la tengo acá, pero miren, voy a ir ahora a la pantalla completa. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí decía vancomicina dentro de la diapositiva de lo que estábamos viendo. Y es una molécula bien complicada, ¿no es cierto? Miren, a ver, espérense, porque aquí no se ve muy bien, se ve media borrosa. Esta se va a ver mejor ya. Y miren, yo la voy a tirar para acá. A ver, no me deja... Espérense. Ahí sí. Entonces... Cuando ustedes les muestran algo así como esto, este es el antibiótico vancomicina, pregunta, ¿cómo pueden saber ustedes que esto está formado por aminoácidos, o sea que esto es un péptido? ¿Qué les lleva a ustedes a concluir que esto es un péptido? Por ejemplo, miren, esta parte de acá... pero un segundo, miren, esta parte de acá más bien a qué se asemeja. Este pedazo que está aquí, que son dos ciclos interconectados, ya yo sé que aquí esto está topándose ahí, eso no está bien, ese cloro no está unido, hay un metil que está chocando ahí, pero mira, aquí hay un oxígeno conectado a esto, otro oxígeno conectado a esto. Entonces, cuando uno ve una estructura y uno ve estos fragmentos, por ejemplo, este pedazo de acá, uno dice, eso es tal cosa. O sea, ¿qué es esto a nivel genérico? ¿Lípido, péptido o carbohidrato? Carbohidrato. Sí, ya, entonces, eso es lo que me interesa. Yo sé que ustedes esto en algún momento lo vieron, pero ahora lo que me interesa es que puedan identificar de manera inequívoca qué cosa proviene de un péptido, qué cosa proviene de un carbohidrato, qué cosa proviene de un lípido. ¿Ya? Eso es súper importante. Y ahora, claro, ustedes dicen, bueno, y esta parte complicada, este macrociclo que vemos acá pegado a este otro macrociclo y luego otro macrociclo, o sea, son 3 porciones macrocíclicas fusionadas. ¿Cómo sabemos que eso es un péptido? Es lo que vamos a ilustrar ahora. Pero el grupo funcional clave es el grupo funcional amida. Por ejemplo, voy a marcar solo una acá, porque no puedo dibujar en la pantalla, pero miren, acá hay una amida. Entonces, ahí está la clave, ya, amida. Ya, volvamos al apunte. Primera definición. Una proteína está formada por 50 o más aminoácidos, mientras que un péptido por menos de 50 aminoácidos. Pesos moleculares son bastante altos, pesos moleculares mayores a 10.000 gramos mol o 10.000 Dalton le llaman también a esto, hablamos de una proteína. Y el bloque estructural que da origen a las proteínas son los aminoácidos que tenemos acá. Entonces, un aminoácido se llama así porque contiene, valga la redundancia, dentro de la estructura un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Y los aminoácidos que forman parte de las proteínas tienen que cumplir estos requisitos. Primero, ser de tipo alfa. Segundo, pertenecer a la serie L de Fischer. Y tercero, poseer una estereoquímica S excepto, no sé si ahí puse el excepto, sí, glicina y cisteína, que ya vamos a ver por qué, ¿ya? Pero primero, a ver si es que entienden o se acuerdan de esto. Ya, yo sé que esto lo han leído en el libro, etc. Ahora necesito que me digan, que se vayan acordando. A ver, primero, el grupo amino acá está, ¿no es cierto? Este es el amino, el grupo ácido acá está. Lo más normal es que esto no esté así a pH 7, sino que esto esté protonado y este esté iónico, ¿no es cierto? Entonces, otra manera de dibujar esto un poquitito más purista sería así. Ya, este va a estar entonces con carga negativa y el otro, el amino, va a estar con carga positiva. O sea, como amonio
en vez de amina, amonio, y el otro como carboxilato, en vez de ácido carboxílico. Ya, primera pregunta entonces, ¿qué significa alfa? Todos estos conceptos, insisto, ya no están para fastidiarles la vida con aspectos de nomenclatura, pero sí porque es lo que van a leer cuando lean un paper o un libro al respecto. Miren, voy a darles la siguiente molécula para que la comparemos. Esta molécula que voy a dibujar acá, ya así, ustedes también la han oído. A ver, tendríamos 1, 2, 3, 4, y acá termina en un amonio, NH3 más. Entonces, a ver, voy a enumerar esto. Esto sería el carbono, el carbonilo. 1, 2, 3, 4. Esa molécula se llama ácido 4 amino butanoico. O también, miren la siguiente forma un poco más arcana de enumerar esto con letras. Voy a ir aquí hacia el lado, este es el carbonilo, y voy a considerar el carbono adyacente, ahí donde está el carbono 2. Ese carbono le vamos a llamar carbono alfa al adyacente. Después sería beta, después sería gamma, etc. Entonces, otra forma de darle nombre a esto sería ácido, y esta nomenclatura es más antigua, gamma aminobutírico. Ya, ahora les es más familiar. Ya, sí. ¿Qué cosa es? Ya, sí, pero a nivel biológico, ya, ¿qué les suena a algo biológico? Porque de hecho es una molécula biológica, ya. Es curioso, una molécula corta, parece como un alcano, pero claro, está polar en los extremos. Es una molécula súper importante a nivel biológico. No sé si se les viene algo a la mente. A ver, les voy dando alguna ayuda. Neurotransmisores. Sí. Miren, esto en inglés, si lo tuviésemos que abreviar con esto de gamma, partiría con una G. Ácido gamma Perfecto. Sí, GABA, muy bien. Gamma aminobutyric acid. Entonces, eso es un neurotransmisor. Neurotransmisor inhibitorio. Este es uno de los neurotransmisores inhibitorios más importantes a nivel cerebral. El GABA. El GABA es el encargado de producir supresión de la transmisión del impulso nervioso. El GABA relaja, se libera GABA en las noches cuando uno va a dormir. Es tremendamente relevante su función inhibitoria de la transmisión del impulso nervioso. ¿Cuál es su otro, y cuál es su contraparte excitatoria? Hay más de uno, pero ¿cuál es alguno relevante? Un neurotransmisor excitatorio que recuerden del cerebro. ¿Saben por qué esto es importante? Porque cuando uno quiere diseñar moléculas que regulen la actividad cerebral, por lo general hacen algo a nivel inhibitorio o a nivel excitatorio. Por lo general alteran la transmisión GABAérgica. O, por ejemplo, si hablamos de excitatorio, por excelencia el glutamato, que es la transmisión glutamatérgica. Ya, entonces, ahora que les acabo de mostrar esta molécula, ¿qué significa esto de que los aminoácidos de las proteínas son alfa? Ahora ya tienen la respuesta. Alfa amino. Miren, este es gamma amino. Esa. Tal cual, tiene que estar muy bien, tiene que estar adyacente. Entonces este es alfa aminoácido. Si no está en la posición alfa, nos sirve como bloque de construcción de proteínas. El GABA es un aminoácido, pero no es alfa aminoácido y por eso no puede formar parte de las proteínas. Todos los de proteínas deben ser alfa. El amino tiene que estar pegado al carbono adyacente al ácido carboxílico. O sea, el carbono alfa es como el alma de los aminoácidos de las proteínas. Es el pivote a partir del cual se conectan siempre estos dos grupos, el grupo amino y el grupo carboxilato. Y ahora vamos a hilar un poquitito más fino a nivel electrónico. Pregunta, y a nivel electrónico, olvídense sí del grado de ionización, ¿ya? Pero a nivel electrónico,
¿cuál va a actuar como centro nucleofílico y cuál como centro electrofílico? Piensen en el estado neutro. Ahí necesitamos el estado neutro. Entonces voy a borrar esto. Porque los aminoácidos son bifuncionales, hay dos grupos y opuestos. Uno es una base, el otro es un ácido. Entonces, ¿cuál es el nucleófilo? ¿Cuál es el electrófilo? Que son conceptos muy importantes. Habíamos visto que hay ciertos grupos funcionales que los vamos a evitar en el diseño de fármacos. Yo les voy a pedir en un taller más adelante que ustedes diseñen una molécula y, por ejemplo, ustedes no le van a colocar un aldehído, porque el aldehído era tóxico. ¿Y quién era, nucleófilo o electrófilo? Electrófilo. Ya, entonces, ¿cuál es el grupo? Véanlo aquí en estado neutro, es más fácil de ver. ¿Cuál es el electrófilo? ¿Cuál es el nucleófilo? Perfecto. Muy bien, ya entonces acá tengo un par electrónico. Este es el grupo nucleofílico que se conecta al grupo electrofílico, que es el del ácido. Entonces, el nitrógeno se puede conectar al carbonilo de otro aminoácido. Y así es como se concatenan los aminoácidos. Un aminoácido se concatena con otro aminoácido a través del grupo nucleofílico y el grupo electrofílico para formar el famoso enlace peptídico. Ya, y cuando se concatenen, aquí esto es una cuestión muy por encima todavía, cuando se concatenen, ¿esa unión ocurre en el citoplasma o en algún organelo en particular? Por ahí anda, cerca. El Golgi viene después. En el ribosoma, ¿no es cierto? En los ribosomas ocurre la concatenación a través de la lectura del RNA mensajero. ¿Ya? Y de hecho es algo realmente sorprendente. Yo no sé si... A ver. Bien, y ahora sí, continuamos con el resto. Entonces, ahora sí, ya saben lo que es alfa. Miren, yo creo que esta es la parte más fácil. Estereoquímica S, ¿no es cierto? Y dice, excepto glicina y cisteína. Ya, estereoquímica S significa que la configuración absoluta del carbono alfa es S, es quiralidad S. Pero, ¿qué significa serie L de Fischer? Y con eso yo creo que vamos a terminar por hoy día. Todos los aminoácidos son del tipo L de Fischer. Miren, los aminoácidos pueden ser L o D. Pero resulta que en el cuerpo humano solo... Sí, tiene relación con eso, pero no es exactamente lo mismo. Ahora lo voy a explicar. Ya, resulta de que a nivel humano solamente se emplearon los aminoácidos L para formar las proteínas necesarias para la vida. Todos los otros han sido descartados. O sea, no hay una mezcla aleatoria de L y D, solo L's. Pero qué curioso, porque a nivel de carbohidratos, los carbohidratos son D, no L. Entonces, y solo los D, los seres humanos solo podemos ocupar los carbohidratos D. Ya, entonces, ¿qué significa eso? ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan? Andoni, ¿tú te acuerdas algo de eso de L, D? Más o menos. Ya, ok, sí, yo sé que la estereoquímica siempre se genera algún dolor de cabeza. Ya, miren. Ya no es muy largo, insisto, con esto terminamos. Consideremos la siguiente molécula. Voy a dibujar esta molécula sencilla. Esto que está acá es una proyección de Fischer. ¿Ok? Esta es la proyección de Fischer de, claro, este es un carbohidrato muy bien, del gliceraldehído. Y la miramos después. Exacto. Como con el carbono mirando hacia nosotros. Tal cual. Entonces, esto que está acá, el gliceraldehído, proyección de Fischer, es arriba se dibuja el carbono. Pregunta, ¿este carbono es el más oxidado o el más reducido de la estructura química? Porque hay tres carbonos, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces, el 1, este que está acá, corresponde al carbono más oxidado o al carbono más reducido
de la estructura. Acuérdense que creo que en la primera clase yo les dije que lo más oxidado tiene más oxígeno y o menos hidrógeno. Entonces, este tiene un enlace doble, 2 veces conectado a oxígeno. Este es el más oxidado. ¿Ya? El carbono... Perdón, realmente esta cosa es muy sensible. Se movió toda la página. Ahí sí, ya. Carbono más oxidado. Sí. Y aquí abajo el carbono 3, ese es el carbono más reducido. Esa es la forma de dibujar una estructura de Fischer, que es una forma plana de representar una cadena de carbonos donde el último carbono quiral es el carbono 2. Y le digo último a pesar de que es el único. ¿Ya? Entonces, este es el último carbono quiral. En el último carbono quiral, el grupo distinto a hidrógeno está a la derecha. Por tanto, este se va a llamar D-gliceraldehído, porque está a la derecha el hidroxilo en una proyección de Fischer correctamente representada. ¿Qué es una proyección correcta? El más oxidado arriba, el más reducido abajo y no al revés, porque si no cambia la quiralidad. ¿Ya? ¿Y cuál es la quiralidad acá? Eso es otra cosa. La quiralidad sería prioridad 1, el oxígeno. A ver, voy a usar otro código de colores. Prioridad 1. Prioridad 2, el carbonilo. Prioridad 3, el metileno CH2. Entonces, si uno lo rota, tendríamos que esto es 1, 2 y 3. O sea, está rotando así. Entonces usted dice, eso se ve antihorario. Sí, pero el protón está horizontal, por lo tanto la configuración absoluta es R. Ahora, eso ya, porque estamos recordando un poco, es debido a que cuando uno la proyección de Fischer la ve en 3 dimensiones, esto implica que este enlace va para arriba, el aldehído. Luego tenemos el hidroxilo y el protón que vienen hacia adelante, porque están horizontales. Lo que está horizontal va hacia adelante del plano y lo que está para abajo va para atrás del plano. Eso es una representación de Fischer, es la forma plana de dibujar un tetraedro, ¿ya? Ahora ustedes dicen, pero el protón aquí está para adelante. Entonces hagan este pequeño juego, roten un poquitito la molécula en torno a ese enlace y por lo tanto la molécula va a quedar así. Si rotamos para dejar hacia atrás el protón, para dejar hacia adelante acá el hidroxilo y, ¿no es cierto?, acá en el plano quedaría el CH2OH. Entonces ahora dejé el protón hacia atrás y por tanto si asignamos ahora sería prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y ya dejé para atrás el protón. Entonces 1, 2, 3, eso es R. Por eso que habíamos dicho que era R, porque acá cuando el protón está horizontal en Fischer, dado que esto es plano, esto no es real, esto es al revés de lo que uno ve, porque el protón está horizontal. Si el protón hubiese estado arriba o abajo, la quiralidad es lo mismo a lo que uno ve. Pero acá quedó horizontal, es un carbono R. Y coincide, curiosamente, en este caso en particular, de que en el último carbono quiral, que es el único que tiene, el hidroxilo está a la derecha. Por eso le llamamos D-gliceraldehído y en este caso es también el R-gliceraldehído, pero no tienen relación, no es lo mismo, ¿ya? D es lo que se llama la serie de Fischer o la configuración absoluta o relativa. Relativa, muy bien, configuración relativa. Mientras que ROS es configuración absoluta. Y todavía queda un término más que explicar, que lo vamos a ilustrar acá con una pequeña tabla. Porque no tengo el valor del gliceraldehído de la rotación óptica que se llama. Entonces vamos a decir que, aquí mismo abajito, la configuración absoluta puede ser R o S. La configuración relativa puede ser L o D. Y
la actividad óptica, eso es otro concepto, la actividad óptica, que significa que cuando esta molécula se disuelve y se le hace pasar luz polarizada, si desvía la luz a la derecha o a la izquierda, la configuración óptica puede ser L minúscula o D minúscula, que antiguamente se ocupaba mucho eso, pero hoy día se ocupa más así: signo menos o signo más. Son tres conceptos diferentes: configuración absoluta, configuración relativa y actividad óptica. ¿Tienen relación entre sí? No. O sea, no porque algo sea R significa que va a ser D y que va a ser positivo. No tiene nada que ver. ¿Ok? No hay relación entre ellos. No hay manera de predecir una cosa respecto a la otra. Son los tres conceptos absolutamente independientes. Así que de ahora en adelante mucho cuidado, ya no confundirlos más. Y lo que hemos dicho es que todos los aminoácidos son de la serie L mayúscula, ¿no es cierto? Y todos los carbohidratos son de la serie D. Entonces, por ejemplo, si ahora yo les preguntara a ustedes, este carbohidrato que dibujamos acá, ¿puede ser metabolizado por el ser humano? ¿Tenemos las enzimas con la estereoquímica tal capaz de metabolizar este? Sí, porque es de la serie D. Entonces ahora yo les voy a dibujar otro carbohidrato más complicado, que es este. Exacto. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y CH2OH. Ya, miren. Termina bien. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Ya, primero, miren. Pregunta, esta glucosa que estamos dibujando acá, bueno, este es el carbono 6, ¿cuál es el último centro quiral? A ver, el más oxidado está arriba, el más reducido está abajo, ¿el 5 o el 6? ¿Cuál es el último centro quiral? El 5, porque el 6 tiene 2 hidrógenos iguales. Y entonces, en el último quiral, el hidroxilo, ¿para dónde está? A la derecha. Entonces, esta es la D-glucosa. ¿Puede ser metabolizada? ¿Da lo mismo el resto de los hidroxilos? Sí, podemos metabolizarla, pero si estuviese al revés, ahí la cosa cambia y ya no la podemos ocupar. ¿Okay? Entonces es crítico este último centro quiral. Si fuera L-glucosa, olvídense, ya no hay metabolismo. De hecho, varias moléculas que se han probado, varios, ¿cómo le llaman esto? Endulzantes artificiales que han sacado, experimentales incluso, que tienen la particularidad que cuando uno ve la estructura química son súper parecidos a glucosa ciclada y todo esto, pero no se absorben, o si es que se absorben, se excretan tal como entraron, porque el organismo no los puede metabolizar. La sucralosa por el cloro. La sucralosa tiene cloro, por ejemplo, muy bien, ya igual que la stevia, y eso hace que no se puedan metabolizar. Entonces entran y salen excretados por la orina tal como entraron y por lo tanto no aportan calorías. ¿Ya? Entonces ese centro quiral es clave. Y por extensión, en los aminoácidos, les voy a dibujar un solo aminoácido. Cuando uno dibuja el aminoácido, según Fischer, el carbono más oxidado arriba y el más reducido abajo, pregunta, este aminoácido, ya aquí está, este es el alfa, así que sí, es un alfa aminoácido, ¿es D o L? ¿Qué es lo diferente al protón? Ahora lo diferente no es un hidroxilo, el amino. Entonces, L. Y esta es la L-alanina. Sí es metabolizable, sí puede formar parte de las proteínas. Si el amino estuviera para el otro lado, imposible. No hay manera de utilizar ese aminoácido a nivel metabólico. Entonces, por extensión de lo que se llaman las series relativas de los carbohidratos, aplicando esto a aminoácidos, los clasificamos como L o D. Y todos los aminoácidos humanos son de tipo L, son de la serie L de Fischer.